Un alienígena me llevó al pasado. Me mostró cómo los Anunnaki realmente crearon Egipto y lo que reveló sobre las pirámides te dejará sin palabras. No se trata de bloques de piedra. Se trata de un manual de instrucciones de otra civilización. Nos robaron. La historia que aprendimos en la escuela es una cortina de humo para ocultar la verdad. Las pirámides no fueron construidas para los muertos, sino para activar a los vivos. Estás a punto de descubrir la verdadera función de estas estructuras imposibles, por qué se construyeron y lo que realmente te ocurre cuando te acercas a ellas. La pregunta es, ¿qué harías si descubrieras que el conocimiento más poderoso de la humanidad ha estado oculto a simple vista? Si quieres descubrir la impactante verdad sobre quién construyó las pirámides y el verdadero propósito de Egipto, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Y si buscas comprender realmente tu esencia, acceder a la fuente divina y co-crear la realidad, las herramientas para tu despertar y descifrar los misterios cósmicos, tu guía exclusiva está en el primer comentario fijado. El ebook Reconnecting with Your Divine Essence es para quienes están listos para ir más allá, porque lo que estoy a punto de revelar cambiará por completo tu comprensión de quién eres y de dónde venimos realmente. ¿Cómo comenzó todo? Denis Reeves tenía 58 años y estaba absolutamente convencido de que había desperdiciado toda su vida. No porque su trabajo fuera malo, sino porque dedicó 40 años a algo que nunca podría probar, la egiptología. Obtuvo su doctorado a los 26 años, pasó 20 años trabajando en universidades y museos prestigiosos, publicando artículos y dando conferencias. Y todo se derrumbó cuando comenzó a cuestionar la narrativa oficial. Las pirámides no son tumbas, escribió, publicando esto en una revista académica con evidencia sólida, alineaciones astronómicas imposibles de ser accidentales. La ausencia total de momias originales en las pirámides principales, textos jeroglíficos que nunca mencionaban entierros pero hablaban de transformación, renacimiento y ascensión. La academia lo ridiculizó sistemáticamente. Colegas que lo respetaban le dieron la espalda, las invitaciones a conferencias se secaron y eventualmente perdió su posición en la universidad. Forzado a una jubilación anticipada no oficial pero efectiva, Denny, como lo llamaban sus pocos amigos restantes, pasó los últimos 8 años en Tempe, Arizona, lejos del mundo académico que lo había rechazado. Viviendo de una pensión modesta y haciendo consultorías en línea esporádicas, pero sin renunciar nunca a su convicción fundamental, hay más de lo que dicen, mucho más. Las pirámides guardan secretos que la humanidad necesita, pero ha olvidado. La cruel ironía que lo carcomía silenciosamente era que en toda su vida dedicada a estudiar Egipto, nunca había visitado físicamente el país, no por falta de deseo, sino por circunstancias. Una familia pobre sin recursos cuando era joven, luego siempre otro gasto más urgente, hijos en la universidad, hipoteca, y ahora retirado con un presupuesto ajustado. Egipto permanecía como un sueño incumplido. Miles de fotos estudiadas, mapas memorizados, textos traducidos. Pero nunca había sentido la arena del desierto bajo sus pies, nunca había tocado los imposibles bloques megalíticos de caos. Y esto lo torturaba, un egiptólogo que nunca había pisado Egipto, como un médico que nunca ha visto a un paciente. Jueves por la noche, finales de noviembre, Tempe, todavía cálido incluso de noche, Denis estaba en una pequeña habitación de su modesta casa, solo porque su esposa visitaba a su hija en Phoenix. Viendo un nuevo documental sobre pirámides que algún algoritmo había recomendado, y lo miraba con creciente frustración que se convertía en ira. Las mismas mentiras repetidas durante 40 años, tumbas faraónicas, esclavos construyendo, rampas de arena, todas teorías que no tienen sentido matemático ni logístico. Pero que la academia repite como un mantra porque las alternativas dan demasiado miedo. El documental mostraba a un experto señalando la cámara del rey. Este sarcófago de granito era donde fue enterrado el faraón Khufu. Y Denis gritó a la televisión, no, no lo fue. Nunca lo fue. Nunca encontraron un cuerpo allí. El sarcófago es del tamaño incorrecto. No tiene inscripciones.
No sigue el patrón de ningún entierro egipcio real. Y ustedes lo saben, pero mienten porque la verdad destruiría sus carreras como destruyó la mía. Golpeó la televisión, el control remoto cayó sobre la mesa y se sentó en la oscuridad, respirando con dificultad, agotado de ira, agotado de ser ignorado, agotado de conocer una verdad que nadie quería escuchar. Y entonces apareció la luz, no de la televisión, que estaba apagada, no de una lámpara, porque no había interruptor encendido, sino de la nada. En la esquina de la habitación cerca de la estantería llena de libros sobre Egipto, pálida, azul y creciente. Dennis se dio la vuelta con el corazón latiendo con fuerza. Su primer pensamiento fue un infarto o un derrame, una alucinación por estrés. Pero la luz era demasiado sólida, demasiado real, y se materializaba en ella una forma, alta, extraña, construyéndose molécula por molécula. Un alienígena clásico, exactamente como mostraban las películas, pero de alguna manera más realista, menos caricaturesco. Piel gris y lisa, cabeza proporcionalmente grande pero no grotesca, enormes ojos negros con una profundidad que parecía infinita. Dennis se quedó paralizado en su asiento, su mente académica intentando procesar la imposibilidad. Pero entonces una voz llegó, no por sonido, sino directamente en su cabeza, telepática, clara como si hablara en voz alta, pero sin orejas involucradas, y dijo: Dennis Reeves, tienes razón en todo. Las pirámides no son tumbas. La academia oculta la verdad porque la verdad liberaría a la humanidad. Y puedo mostrarte el verdadero Egipto. No fotos ni teorías, sino experiencia. Ver cómo era cuando funcionaba. Entender el propósito que fue borrado de los registros oficiales. Dennis procesó la información. El shock dando paso al escepticismo entrenado, alucinación elaborada, estrés que finalmente destrozaba la cordura. Pero aún así dijo en voz alta: si eres real, si no estoy loco, ¿por qué aparecerme a mí, un egiptólogo rechazado y fracasado a quien nadie toma en serio? El alienígena respondió telepáticamente: porque mantuviste la verdad incluso cuando el costo era alto. La academia ofrece recompensas por conformidad. Tú elegiste integridad sobre comodidad. Eso es raro. ¿Y por qué estás listo? 40 años de estudio. Prepara la mente. Todo lo que falta es experiencia directa. Y puedo ofrecer eso. Puedo llevarte allí. No un cuerpo físico, sino conciencia. Una proyección más real que una visita turística. Porque verás a través del tiempo. Egipto como era cuando los Anunnaki aún enseñaban directamente. Anunnaki, repitió Dennis, una palabra que conocía de estudios sumerios, pero que nunca había conectado profundamente con Egipto. ¿Estás diciendo que ellos, los antiguos visitantes, crearon la civilización egipcia? El alienígena asintió. Ese gesto extrañamente humano. Sumeria vino primero, un experimento inicial. Pero después del diluvio que destruyó mucho, los Anunnaki migraron a un grupo selecto al Valle del Nilo, eligiendo la ubicación porque era un portal de energía natural. Una intersección de líneas túricas con alineación estelar perfecta. Y construyeron Egipto no como una civilización común, sino como una escuela permanente de misterios. Cada estructura tiene un propósito específico en el despertar de la conciencia humana. Las pirámides no son tumbas. Son tecnología. La esfinge no es una estatua. Es una guardiana de conocimiento sellado. El Nilo no es solo un río. Es una herramienta de purificación energética. Todo fue diseñado, nada es accidental. Dennis había sentido años de frustración por ser llamado loco, por perder su carrera por insistir en que había un propósito mayor. Y ahora esta criatura imposible confirmaba exactamente lo que siempre había sospechado. Y preguntó con voz temblorosa: ¿puedes probarlo? ¿Puedes mostrarme de una manera que no sean solo palabras? El alienígena respondió: puedo hacer más que mostrarte. Puedo llevarte allí. Una conciencia proyectada a través del tiempo y el espacio. Experimentarás el antiguo Egipto cuando las pirámides aún funcionaban.
Cuando los templos vibraban con energía, cuando los iniciados reales atravesaban transformaciones que los textos describen, pero que nadie más entiende. Y luego, si quieres, te llevaré al Egipto actual. No turísticamente, sino energéticamente, para sentir lo que los visitantes sienten sin comprender. Escalofríos, déjà vu. Activaciones sutiles que ocurren incluso cuando las estructuras están parcialmente desactivadas. Y sobre ti, Dennis preguntó, ¿quién eres, de dónde vienes, por qué te importa Egipto y yo? El alienígena respondió, soy un observador del mismo origen estelar que los Anunnaki, aunque con una misión diferente. Ellos crearon y se fueron. Nosotros documentamos y ocasionalmente facilitamos para aquellos que están listos. Y Egipto me fascina porque fue su obra maestra, un código completo de ascensión construido en piedra para sobrevivir milenios de amnesia humana. Y tú, Dennis, pasaste toda tu vida estudiando el código sin poder descifrarlo completamente. Ahora puedo darte la clave para la traducción, la experiencia directa, y con eso tu misión cambia de fracaso a propósito. Ya no serás un egiptólogo rechazado, sino un verdadero testigo que la academia niega. Dennis miró a su alrededor, libros sobre Egipto apilados por todas partes, notas de décadas atrás, fotos de estructuras que nunca había visto en persona, y pensó en 40 años. En una carrera destruida por decir la verdad, en un sueño de visitar Egipto que nunca se cumplió por falta de dinero. Y ahora un alienígena le ofrecía no solo una visita, sino una comprensión completa, una experiencia que un turista rico nunca tendría porque sería interna, real, transformadora. Y dijo, con voz firme a pesar de las manos temblorosas, muéstrame. Llévame allí. Quiero ver cómo era realmente, cómo es realmente. Quiero entender por qué dediqué toda mi vida a esto sin poder probar nada. El alienígena se acercó, sus movimientos casi flotantes y suaves, y dijo, verás Egipto en 3 capas. Primero, cuando los Anunnaki acababan de construir las estructuras, nuevas y completamente funcionales. Segundo, durante la Edad de Oro de Egipto, cuando los faraones iniciados usaban la tecnología correctamente. Tercero, hoy, estructuras dañadas pero aún energéticamente activas. Comprenderás la conexión. La sentirás en tu cuerpo, no solo la sabrás en tu mente. Y cuando regreses aquí, ya no serás el mismo hombre. La activación sucederá porque Egipto reconoce a los suyos. Y ya has estado allí, Dennis, en otras vidas como escriba, como sacerdote. Estudiar no es un aprendizaje nuevo, sino recordar, ¿listo? Dennis asintió y el alienígena tocó su frente con un largo y frío dedo y la habitación desapareció. Tempe desapareció. Arizona desapareció. Y Dennis caía a través del espacio y del tiempo simultáneamente. Vértigo absoluto mezclado con anticipación. Y cuando la sensación se estabilizó, estaba donde reconoció inmediatamente, aunque nunca lo hubiera visto personalmente, el Valle del Nilo hace milenios, y las pirámides, Dios mío, las pirámides. Pero no como mostraban las fotos, desgastadas y amarillentas. Estas eran nuevas, un revestimiento de piedra caliza blanca pura que brillaba bajo el sol como espejos gigantes. Y en la cima Dennis vio y casi lloró, una cúspide sólida de oro. No una piedra angular perdida, sino presente, reflejando la luz solar como un faro cósmico. Y alrededor, no un desierto vacío, sino vegetación, jardines, canales y personas. Pero no solo egipcios, otros, más altos, con proporciones distintas, moviéndose entre los humanos con autoridad natural. Y Dennis lo entendió. Anunnaki. Los estaba viendo, los constructores, los maestros, y por fin iba a comprender por qué existían las pirámides y qué hacían realmente. Dennis estaba viendo desde una perspectiva que no era exactamente la suya. Flotando sobre la meseta de Giza, pero milenios en el pasado, y las pirámides estaban en construcción, pero no de la forma que mostraban los documentales. Sin rampas imposibles de arena ni miles de esclavos tirando de cuerdas. Había dispositivos tecnológicos que no podía nombrar,
pero que veía en funcionamiento, bloques de piedra caliza de 50 toneladas flotando, literalmente suspendidos por campos de energía visibles como distorsiones en el aire, y Anunnaki operando los dispositivos, altos, de unos 2,5 metros, piel dorada pálida. Ojos grandes pero no tan grandes como los grises a su lado, moviendo los bloques con precisión milimétrica usando algo que parecía cristales que emitían frecuencias específicas. El alienígena narraba telepáticamente mientras Dennis observaba con asombro. Levitación mediante sonido. Frecuencias específicas cancelan la gravedad de forma local. Los Anunnaki dominaron esto hace eras. Para ellos, mover piedra gigante es tan simple como cargar una caja liviana. Y la construcción no tomó 20 años como calculan los egiptólogos. Tomó 18 meses de trabajo concentrado. Una velocidad incomprensible para los humanos, pero rutinaria para su tecnología. Y cada bloque se colocaba no de forma arbitraria, sino siguiendo geometría sagrada precisa, proporciones matemáticas que crean resonancia con frecuencias cósmicas específicas. ¿Por qué?, preguntó Dennis, no en voz alta, sino en el pensamiento que el alienígena recibió. ¿Por qué construir algo tan masivo, tan preciso? Y la visión cambió, avanzando rápidamente en el tiempo. Las pirámides ahora completas, el revestimiento blanco brillando bajo el sol del mediodía. La cúspide de oro en la cima reflejando la luz como un segundo sol. Y Dennis vio desde arriba el diseño completo. 3 pirámides alineadas no al azar, sino reflejando perfectamente el cinturón de Orión. Y el alienígena explicó que Orión es su hogar estelar, o uno de ellos. Y la alineación no es un homenaje nostálgico. Es una antena. Las pirámides reciben energía de esa región estelar específica, especialmente durante los solsticios y equinoccios cuando la alineación es perfecta y la energía se canaliza hacia abajo a través de la estructura. La visión se sumergió entonces. Dennis fue arrastrado al interior de la Gran Pirámide, no por una entrada turística moderna, sino por un pasaje original, y el interior no estaba vacío ni silencioso como mostraban las fotos. Estaba vivo, literalmente vibrando, un sonido bajo constante como un zumbido profundo. Y las paredes, Dios mío, las paredes no eran piedra muerta, sino que brillaban sutilmente. Jeroglíficos no solo grabados, sino luminosos. Y los corredores no eran pasajes aleatorios, sino un mapa preciso. Cada ángulo, cada distancia calculados para dirigir un flujo específico de energía. Llegaron a la cámara del rey, pero no estaba vacía ni fría. Estaba preparada. Antorchas encendidas no para iluminar, sino con fines rituales, y un sarcófago de granito, no una tumba sino una cápsula. Y había un humano dentro, un hombre egipcio de unos 30 años, acostado dentro del sarcófago, aún vivo, con los ojos cerrados pero consciente, y alrededor de él 5 Anunnaki, sin hacer nada físico. Pero Dennis sentía una energía intensa y dirigida. Y el alienígena explicó que este era un iniciado elegido para convertirse en faraón. Pero antes de gobernar, necesitaba pasar por la activación. 3 días y 3 noches allí. Aislamiento sensorial completo. La vibración de la pirámide penetrando cada célula. Y lo que ocurre no es místico. Es biológico. El ADN latente se activa. Habilidades dormidas emergen. La conciencia se expande más allá de los límites normales. ¿Qué ocurre específicamente?, preguntó Dennis, fascinado. Y el alienígena no se lo describió, se lo mostró. La visión se sumergió en el cuerpo del iniciado a nivel celular microscópico. Dennis vio el ADN, la doble hélice familiar, pero con algo más. Secuencias que parecían inactivas, borradas, y entonces la vibración de la pirámide, una frecuencia específica, 432 hercios, le informó el alienígena, y las secuencias comenzaron a encenderse. Literalmente iluminándose como luces, y ocurrió un cambio en cascada.
La glándula pineal en el centro del cerebro, calcificada y dormida en la mayoría de los humanos, comenzó a pulsar, descalcificándose, activándose, y el tercer ojo del que hablaban los textos no era una metáfora, sino una percepción literal que se expandía a frecuencias más allá del espectro normal. La visión volvió a escala normal. El iniciado seguía en el sarcófago, pero cambiando visiblemente. Incluso desde fuera, Dennis podía ver cómo el campo energético a su alrededor se intensificaba. Y de pronto, el iniciado abrió los ojos. Pero ya no eran ojos humanos comunes. Literalmente brillaban, dorados, y se levantó del sarcófago, no débil ni confundido, sino poderoso, con una presencia que irradiaba. Y los Anunnaki a su alrededor asintieron con aprobación. El ahora faraón habló, no en egipcio antiguo, pero Dennis entendió a través del lenguaje del alienígena. Veo. Veo todo, pasado, presente, futuro. Veo la energía fluyendo a través de todo. No los veo como dioses, sino como hermanos mayores. Veo a mi pueblo y sé cómo guiarlos, no a través de la fuerza sino con el ejemplo, no a través del miedo sino con la elevación. El alienígena narró que los faraones eran literalmente divinos, no por nacimiento, sino por activación. Pasaban por un proceso que la mayoría de los humanos no podía soportar, aislamiento intenso y vibración durante días. Pero quienes salían de allí quedaban transformados de manera permanente, con habilidades que los humanos llamarían sobrenaturales, pero que en realidad eran biología optimizada. Gobernaban no como tiranos, sino como maestros, manteniendo vivo el conocimiento, guiando gradualmente al pueblo hacia la elevación hasta que llegaron las invasiones. Las líneas de sangre pura se perdieron. El conocimiento se fragmentó y finalmente se olvidó. ¿Por qué no hacer esto con todos?, preguntó Dennis. ¿Por qué solo con la élite? El alienígena respondió que al principio, en los primeros siglos después de la construcción, intentaron ofrecer la activación a cualquier egipcio que lo deseara. Pero descubrieron que la mayoría no estaba lista. Su conciencia no estaba lo suficientemente desarrollada. El intento de activación fallaba o, peor aún, causaba desequilibrio mental. El poder sin madurez es destructivo. Por eso establecieron un sistema de iniciación gradual, templos preparatorios donde los humanos aprendían ética, autocontrol, compasión, y solo después de demostrar carácter se les permitía entrar en la pirámide. No era protección del conocimiento, sino protección de las personas que no estaban listas para él. La visión cambió otra vez, el tiempo avanzando siglos, y Dennis vio el cambio. La pirámide seguía allí, pero los Anunnaki ya no. Sacerdotes y egipcios intentando mantener la tradición, pero el conocimiento diluyéndose. Generaciones pasando, el propósito original convirtiéndose en ritual sin comprensión, y luego invasores, persas, griegos, romanos. Cada ola destruyendo más conocimiento, quemando bibliotecas, matando sacerdotes, y finalmente el revestimiento blanco siendo retirado, usado para construir otras estructuras, la cúspide de oro robada y fundida. Y las pirámides convirtiéndose en cáscaras de lo que fueron, aún funcionales energéticamente, pero operando a una fracción mínima de su capacidad original. Y Dennis vio la era moderna. Turistas deambulando sin saber, tomando fotos sin sentir o sin entender lo que sentían. Y el alienígena le mostró algo que Dennis nunca había sabido. Algunos visitantes, no todos pero sí algunos, se iban distintos, no conscientemente, sino energéticamente. Su campo áurico cambiaba. Su ADN comenzaba a activarse incluso sin un ritual formal porque la estructura aún funciona. La frecuencia sigue pulsando, solo que mucho más débil. Y esos visitantes regresaban a casa y sus vidas cambiaban. Aumentaban las sincronicidades. Comenzaba un despertar gradual sin comprender jamás qué pirámide los había activado. ¿Por qué?, preguntó Dennis. ¿Por qué construir algo tan permanente? ¿Por qué no enseñar directamente y marcharse? El alienígena respondió que los Anunnaki sabían que eventualmente se irían.
Su proyecto en la Tierra tenía un tiempo definido y sabían que la humanidad atravesaría edades oscuras de olvido. Pero también sabían que algún día despertaría de nuevo. Y cuando despertara, necesitaría herramientas. Y las pirámides son las herramientas más permanentes posibles. La piedra sólida sobrevive a todo. Guerras, terremotos, milenios de abandono, y aún dañadas, siguen funcionando, esperando pacientemente a que los humanos recuerden qué son y cómo usarlas. ¿Entonces todavía funcionan ahora?, preguntó Dennis. ¿Hoy la gente puede entrar y ser activada? El alienígena confirmó que sí. Aunque la eficiencia es solo del 20% de la original, el revestimiento retirado compromete la canalización de energía, la falta de la cúspide interrumpe todo el circuito. Pero el núcleo estructural intacto aún resuena a 432 hercios, aún amplifica la intención, aún activa la glándula pineal de visitantes sensibles y más. Todo Egipto fue diseñado como un sistema, no solo las pirámides. La esfinge protege conocimiento sellado. El Nilo purifica energéticamente. Los templos a lo largo del río sanan aspectos específicos del alma. Un recorrido completo por Egipto es un viaje de transformación si se hace de manera consciente. Muéstrame, suplicó Dennis. Muéstrame el resto. Quiero entender todo el sistema. Y el alienígena aceptó. La visión comenzó a moverse, dejando Giza, siguiendo el Nilo hacia el sur. Entonces Dennis iba a ver que Egipto no era una colección aleatoria de monumentos, sino un mapa tridimensional de ascensión. Cada estructura era una estación en el camino de regreso a casa, un recordatorio de quienes eran realmente los humanos antes de olvidar. Y por fin iba a comprenderlo, no de forma intelectual, sino experiencial. Y una mezcla de gratitud y tristeza lo abrumó, porque había pasado toda su vida siendo ridiculizado por tener razón. Y ahora tenía la prueba, pero no podía mostrársela a la academia que lo había rechazado. Solo podía dar testimonio a quienes estuvieran listos para escuchar. La visión llevó a Dennis a través del tiempo otra vez, yendo incluso más atrás que antes, y ahora estaba frente a la esfinge, pero no la versión desgastada que mostraban las fotografías. Esta era nueva, recién tallada. Y el alienígena narró que esta fue la primera estructura. 10.500 años antes de Cristo, milenios antes de las pirámides, cuando los Anunnaki llegaron y eligieron esta meseta, marcaron su territorio con un guardián. Y el símbolo no es aleatorio, Dennis. Es un mapa del camino que todo humano debe recorrer. Dennis observó la esfinge intacta, su nariz perfecta, no destruida por cañones napoleónicos como afirmaba la historia, y su rostro, se dio cuenta por primera vez al verlo de verdad. No era el rostro de un faraón específico como teorizan los académicos, sino un rostro universal andrógino que representa al ser humano arquetípico. El alienígena explicó que el cuerpo de león representa la naturaleza animal que todos llevan dentro. Instinto, supervivencia, ego, emociones primitivas sin filtrar, fuerza bruta sin refinar, la primera etapa evolutiva donde la mayoría queda atrapada. El rostro humano representa la conciencia despierta, la razón, la compasión, el dominio propio, la capacidad de trascender el instinto a través de la sabiduría, la segunda etapa que pocos alcanzan. El alienígena continuó, la esfinge enseña una lección crucial. La evolución no consiste en matar al animal interno. La represión nunca funciona. Se trata de domarlo, integrarlo, un león que obedece conscientemente a un humano, el instinto sirviendo al espíritu en lugar de comandarlo. Cuando eso ocurre, te conviertes en faraón de ti mismo, gobernante de tu propio reino interior, y estás listo para la siguiente etapa, la entrada a la pirámide, la iniciación final. Y entre las patas, Dennis preguntó, ¿realmente hay una cámara oculta como dijo Edgar Cayce? El alienígena confirmó. Y la visión atravesó la piedra como si no fuera sólida. Y allí estaba, una pequeña pero real cámara. Paredes cubiertas con lo que parecía metal, pero no era oro ordinario, sino algo especial. Y sobre pedestales había objetos, tabletas no de arcilla sino de metal,
grabadas con símbolos que Dennis no reconocía, ni jeroglíficos egipcios ni la forma cuneiforme sumeria, sino algo anterior. Y cristales grandes, perfectamente geométricos, brillando con luz propia. ¿Qué está escrito allí?, preguntó Dennis fascinado. El alienígena respondió, la historia completa de la Tierra antes del diluvio. Civilizaciones que existieron y fueron olvidadas. Atlantis no era un mito, Dennis. Era real. Una isla en el Atlántico con tecnología que rivalizaba con la de los Anunnaki. Pero se autodestruyeron por guerras usando poder sin sabiduría. Y cuando se hundió hace 12.000 años, los Anunnaki que observaban decidieron preservar el conocimiento para la próxima civilización que surgiera. Por eso hay una cámara aquí. Registros completos, tecnología codificada, mapas estelares mostrando su origen. Todo sellado energéticamente, esperando a que la humanidad estuviera lista. ¿Por qué no se ha abierto aún?, preguntó Dennis. Y el alienígena explicó, el sello no es físico, se basa en frecuencias. Los intentos de abrirlo con malas intenciones o baja conciencia fallan automáticamente. La tecnología Anunnaki repele la energía negativa. Solo cuando la conciencia humana colectiva alcanza una frecuencia mínima, el sello se disolverá por sí solo. Edgar Cayce tenía razón sobre la ubicación y el contenido, pero se equivocó en el tiempo. Predijo la apertura en los años 90, pero la humanidad aún no estaba lista. Ahora está cerca, muy cerca, probablemente en los próximos 5 a 10 años. La visión dejó la cámara, moviéndose hacia el este siguiendo el Nilo. Y Dennis vio el río no como una línea azul en un mapa, sino como una arteria palpitante, y el alienígena dijo, los Anunnaki no eligieron Egipto solo por la geometría de la meseta. Lo eligieron por el río. El Nilo no es un río común, Dennis. Fue programado por ellos. Tecnología enterrada a lo largo de sus orillas. Cristales gigantes demasiado profundos para que los humanos modernos los encuentren. Y los cristales programan el agua con la intención de sanación y purificación. La memoria del agua no es pseudociencia, es física. El agua retiene información vibracional. Y todo el Nilo vibra con la frecuencia del renacimiento. Y Dennis entonces vio un ritual, ya no una visión del pasado, sino del presente, un grupo de personas modernas, quizás turistas o buscadores espirituales, entrando al Nilo en un lugar específico cerca de Luxor. El alienígena le mostró lo que sucedía. Invisible al ojo desnudo. El agua tocando la piel y el campo áurico respondiendo de inmediato. Traumas energéticos antiguos. Algunos de esta vida, otros de vidas pasadas, comenzando a disolverse, literalmente como sal en agua, y personas llorando, no por tristeza, sino por liberación. Cargas invisibles que habían llevado durante décadas o siglos siendo lavadas. Y al salir, Dennis vio campos áuricos más brillantes, chakras que habían estado bloqueados girando libremente. Una transformación real e inimaginable. ¿Por qué hace esto el agua?, preguntó Dennis. ¿Cuál es el mecanismo? El alienígena explicó, su composición mineral única. Oro coloidal natural. Nanopartículas de oro suspendidas en el agua desde depósitos río arriba. El oro conduce electricidad perfectamente. Cuando entra al cuerpo por los poros, activa el ADN latente. También contiene silicio disuelto, esencialmente cuarzo, y el cuarzo amplifica la intención. Y lo más crucial, el Nilo absorbe luz solar 350 días al año. El agua literalmente se carga con fotones. Beberla o sumergirse en ella es como inyectar luz en el cuerpo, activando la glándula pineal. Y combinado con la programación cristalina Anunnaki, crea un efecto de reinicio completo como formatear una computadora. Patrones antiguos borrados, un sistema operativo limpio listo para nueva programación. Juan el Bautista, dijo Dennis, conectando los puntos. El bautismo en el río Jordán era un eco de esta práctica. El alienígena confirmó, exactamente. El bautismo cristiano es una versión diluida del bautismo original Anunnaki en el Nilo.
El agua no es simbólica, es tecnología. Y el río Jordán tiene propiedades similares, aunque menos potentes que el Nilo, por eso Juan lo eligió allí, guiado inconscientemente por la memoria ancestral. La visión continuó siguiendo el Nilo hacia el sur, deteniéndose en lugares específicos, y el alienígena narró que cada templo a lo largo del río correspondía a una etapa de sanación específica. Los Anunnaki diseñaron un recorrido iniciático completo, no aleatorio, sino secuencial, construyendo sobre cada etapa anterior. Dennis vio los templos no como los turistas los ven, ruinas antiguas interesantes, sino como eran energéticamente, cada uno pulsando con una frecuencia diferente, un color diferente, un propósito diferente. El primer templo de Isis en Philae, una pequeña isla rodeada de agua. Y el alienígena explicó, Isis representa el aspecto femenino divino, la madre cósmica, la magia en el sentido original de manifestación mediante intención. Este templo sana heridas del femenino, rechazo, abuso, devaluación de la intuición, trauma colectivo de milenios de patriarcado suprimiendo el poder femenino. Hombres y mujeres llevan esto dentro. Y cuando entran aquí, algo se libera. Dennis vio un grupo de mujeres modernas dentro del templo. Varias llorando intensamente sin saber por qué. Liberando un dolor que no solo era de esta vida, sino de toda una línea ancestral. Todas las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, ancestros femeninos que sufrieron, y la sanación ocurriendo a través de ellas, hacia atrás y hacia adelante en el tiempo simultáneamente. Según el segundo templo de Horus en Edfu, el templo más grande conservado, el alienígena dijo, Horus representa el ojo que todo lo ve, claridad, justicia, protección. Este templo sana la ceguera espiritual, la victimización, la falta de propósito y activa el tercer ojo. Dennis vio a un hombre sentado en un rincón específico del templo, con los ojos cerrados, meditando, y de repente abriéndolos con expresión de asombro, susurrando a su compañero, lo vi. Vi la misión de toda mi vida en un instante. Sé para qué vine aquí. El templo le mostró literalmente que la visión no venía del pensamiento, sino de una visión interior súbita. El tercer ojo se activó temporalmente por la frecuencia del lugar. El tercer templo de Hathor en Dendera, famoso por su techo zodiacal, fue descrito por el alienígena como representación de alegría, música, danza y éxtasis espiritual que no es sexual, sino trascendente. Este templo sana tristeza profunda, depresión y desconexión del placer sagrado, activando todos los chakras simultáneamente mediante sonido y vibración. Dennis presenció a un grupo practicando cantos tonales dentro del templo y la acústica, Dios mío, la acústica. Cada sonido reverberando, multiplicándose y amplificándose con los participantes riendo espontáneamente, algunos bailando, éxtasis sin sustancias, solo pura frecuencia. El alienígena añadió, Hathor enseña que la espiritualidad no es sufrimiento, es alegría, la vibración superior es amor y risa, no dolor ni sacrificio. El cuarto templo de Osiris en Abidos, el más sagrado de todos. Y el alienígena dijo, Osiris representa la muerte y el renacimiento, los ciclos, la eternidad. Este templo sana el miedo a la muerte, el apego al ego, la resistencia al cambio, activa el chakra corona, la conexión con la fuente divina, comprensión visceral de la inmortalidad del alma. Dennis vio a una persona acostada en un lugar específico, en una habitación profunda y oscura dentro del templo, y paz absoluta en su rostro, no dormida, sino en un estado alterado. Cuando Dennis la levantó, vio en sus ojos aceptación profunda. El miedo disuelto, una persona que entendía que es eterna, que el cuerpo es temporal, pero la esencia siempre permanece. El alienígena dijo, este es el último templo antes de regresar a Giza y la pirámide. Viaje completo. Femenino sanado, visión activada, alegría integrada, muerte trascendida, ahora lista para la iniciación final. Y Dennis, viendo todo eso, el sistema completo revelado, sintió una emoción abrumadora. 40 años estudiando y nunca comprendiendo del todo. Había visto fragmentos, pero no la conexión completa. Y ahora lo veía. Todo Egipto era un mapa vivo. Cada piedra,
cada símbolo, cada estructura enseñando. Y no era un pasado muerto. Era un presente vivo esperando que los humanos recordaran. Y entonces el alienígena dijo, ¿quieres experimentarlo, Denis? No solo verlo, sino sentirlo. Puedo llevar tu conciencia a Giza ahora, al presente, a la cámara del rey. Es una experiencia por la que los turistas ricos pagan miles por 3 minutos. Pero tú la tendrás completa porque estás listo. 40 años de dedicación te han preparado, ¿aceptas? Denis apenas tuvo tiempo de procesar la pregunta antes de sentir un tirón. No físico, pero más real que lo físico. La conciencia siendo arrancada a través del espacio y un vértigo absoluto, pero diferente al anterior. Este era direccional. Sabía que iba hacia el este, cruzando el Atlántico sobre el Mediterráneo, descendiendo sobre el desierto. Y entonces estaba allí flotando sobre Giza, pero no viendo a través de la memoria del alienígena, sino con su propia percepción. Y era de noche, luna llena iluminando las pirámides en tonos plateados. Y la belleza era sobrecogedora incluso para él, que había estudiado esto durante 40 años. Verlo personalmente, aunque solo conscientemente, era diferente de cualquier fotografía o video. Era presencia, peso, magnitud que una pantalla nunca captura. El alienígena guió su conciencia hacia abajo, entrando no por la entrada turística moderna, sino a través de la piedra, pasando como si no fuera sólida, y Denis estaba dentro de un estrecho corredor ascendente. La Gran Galería, como la llamaban los estudios. Y aunque vacía de turistas a esa hora, la estructura vibraba. Literalmente lo sentía, una frecuencia baja constante que no provenía del sonido, sino de la piedra misma, resonancia. Y el alienígena dijo, 432 hercios, una frecuencia aún activa después de milenios. El núcleo estructural intacto. Llegaron a la cámara del rey, una sala rectangular austera, un sarcófago de granito oscuro en el centro, sus paredes sin decoración, a diferencia de otras tumbas reales egipcias. Y Denis pensó, porque no es una tumba, nunca lo fue. Y el alienígena confirmó, ahora entenderás, no teóricamente, sino experiencialmente. Acuéstate en el sarcófago. No un cuerpo físico, obviamente, sino que la conciencia puede tomar forma. Imagina un cuerpo energético y acuéstate. Guiaré el proceso. Denis dudó, parte de él todavía escéptica a pesar de todo lo que había visto. Pero después de 40 años de frustración por tener razón y ser ignorado, esta era una oportunidad que de otro modo nunca tendría. Se concentró, imaginó un cuerpo luminoso, y allí estaba, una forma etérea, pero lo suficientemente sólida. Se recostó en el sarcófago, el frío granito tocando su espalda, aunque era una sensación energética, no física. Y en el momento en que se posicionó por completo, algo cambió drásticamente. La vibración, que antes había sido sutil, se intensificó exponencialmente, la resonancia de la cámara enfocándose a través del sarcófago, y Denis lo sintió, no como imaginación, sino como sensación visceral. Cada célula de su cuerpo energético vibrando al unísono. El alienígena instruyó telepáticamente, no resistas. Permítelo. Respira incluso sin pulmones físicos. El patrón que te enseñé, 3 respiraciones cortas, una larga. Sincronízate con la frecuencia de la pirámide. Denis intentó la respiración energética, un concepto extraño, pero su cuerpo obedeció, y con cada ciclo, la vibración penetraba más profundo, y comenzó a sentir calor, no externo, sino interno. Como si un fuego invisible se encendiera en la base de su columna vertebral. Kundalini, explicó el alienígena, es la energía vital que la mayoría de los humanos lleva latente. Esta pirámide la despierta forzosamente, ascendiendo por la columna vertebral y activando cada chakra secuencialmente. Lo sentirás intensamente, pero no es dolor. Es purificación. Recuerdos antiguos emergerán. Traumas de vidas pasadas. Déjalos pasar. No te aferres. Solo observa.
Y Denis se sintió elevarse, el calor volviéndose casi insoportable. Con él vinieron imágenes, no de esta vida, sino de otras. Destellos rápidos. Fue un escriba entre ladrones hace 3000 años, copiando textos sagrados que no comprendía del todo. Una frustración similar a su vida actual. Luego otra vida, un sacerdote aún más antiguo, participando en rituales que ahora reconocía. Había estado aquí antes en esta misma cámara, no como Denis, sino como otra persona. Y el alienígena susurró, mira, has pasado por esto antes. La memoria celular lo reconoce. Por eso elegiste estudiar Egipto toda tu vida. No fue interés aleatorio, sino un llamado ancestral. La energía alcanzó su corazón, su chakra cardíaco. Denis sintió una emoción abrumadora. No específica, sino amor total por todo, compasión por toda la humanidad, perdón hacia la academia que lo había rechazado, perdón hacia sí mismo por años de amargura y lágrimas que no eran físicas pero eran reales. Una liberación masiva de 40 años de frustración, ira y tristeza acumuladas, todo saliendo de una vez. Y el alienígena dijo, el corazón se abre, las barreras se disuelven. Ahora, la energía del siguiente nivel asciende, garganta, luego frente. Y cuando alcanza el tercer ojo, el centro de la frente, Denis ve, no con ojos físicos o energéticos, sino con percepción pura. Ve más allá de la cámara, más allá de la pirámide. Ve todo Egipto como una red de luz, líneas conectando cada templo, cada estructura sagrada, líneas que los geólogos niegan pero que existen, brillando, pulsando. Y ve además otros portales alrededor del mundo. Machu Picchu, Stonehenge, pirámides en Bosnia, templos en India, todos conectados, una red global de activación dejada por los Anunnaki y otras razas antiguas. Y comprende que Egipto no es único. Es parte de un sistema planetario, pero es el núcleo, el centro, el corazón de la red. La energía alcanzó la coronilla, el chakra corona, y Denis sintió disolverse el ego que había definido toda su vida. El egiptólogo Denis Reeves, con doctorado, una carrera fracasada y profunda amargura, todo se disolvió. Ya no era el mismo. Era pura conciencia, sin nombre, sin historia, solo existencia. Y en ese estado, vio diferente. Vio que cada experiencia, cada rechazo, cada fracaso profesional era preparación para este momento exacto. Estar allí, recibiendo conocimiento que compartiría con quienes estaban listos. No fue un desperdicio. Fue diseño. Un propósito oculto revelado. Y luego regresó, su ego reconstituyéndose, pero diferente. No rígido, sino fluido, no identificado con la historia personal, sino consciente de que solo era un rol temporal. Y cuando abrió los ojos, aún acostado en el sarcófago, vio diferente. La cámara ya no era piedra muerta, sino un organismo vivo. Jeroglíficos invisibles al ojo común, pero visibles ahora, brillando en las paredes, códigos de luz. Y entendió que siempre habían estado allí. Solo que su frecuencia perceptiva era demasiado baja para captarlos. Ahora activada, vio un espectro más amplio. Se levantó del sarcófago con un movimiento suave y miró al alienígena que lo observaba en silencio. Denis dijo, no verbalmente, sino telepáticamente por primera vez, ahora entiendo, no intelectualmente, sino completamente. Egipto no es un misterio. Es un mapa. Y he pasado toda mi vida estudiando mapas sin entender qué territorio había dentro de mí. El alienígena asintió, sí, y ahora ese territorio está activado. No completamente. Esta fue solo la primera capa, como recibían los antiguos sacerdotes, pero suficiente para cambiar permanentemente la percepción. Cuando regreses a tu cuerpo físico en Arizona, no serás el mismo hombre. Tu visión expandida permanece, tus habilidades emergen, tu telepatía rudimentaria, tu intuición amplificada, las sincronicidades se multiplican y lo más importante, tu propósito claro. Propósito. Denis preguntó, y el alienígena respondió, no desperdiciaste tu vida estudiando Egipto.
te preparaste para este momento. Y ahora la misión comienza verdaderamente. Compartir la verdad, no con la academia que la rechaza, sino con quienes tienen oídos para escuchar, para escribir, enseñar, guiar a otros que sienten el llamado. Serás un puente entre el conocimiento antiguo y los buscadores modernos. No necesariamente famoso, pero esencial. Cada persona que actives con tus palabras se convierte en un activador de otros, un efecto en cascada. Y Egipto despierta no solo en las piedras, sino en los corazones de millones que nunca pondrán un pie físicamente allí, pero llevan su frecuencia internamente. Denis procesó que 40 años de ser ignorado ahora se convertían en una misión de enseñanza. La ironía era casi divertida, pero también perfecta, y preguntó, ¿la gente me creerá? ¿Me llamarán loco como lo hizo la academia? ¿Cómo lidiar con el escepticismo? El alienígena respondió, no trates de convencer a los escépticos. Es energía desperdiciada. Habla con quienes resuenan. El reconocimiento es instantáneo. Los que están listos sabrán que tus palabras son verdad porque algo dentro de ellos vibra igual. La confirmación no viene de pruebas externas, sino de resonancia interna. Y no te preocupes por el ridículo. Ya lo viviste y sobreviviste. Ahora estás fortalecido, activado, inmune a la opinión de quienes operan a baja frecuencia. ¿Y la visita física?, preguntó Denis. Aún quiero ir más que nunca, poner pies reales en la arena, tocar piedras con manos físicas, ¿es posible? El alienígena dijo, no solo es posible, sino inevitable. Las sincronicidades comienzan ahora. Los recursos emergen. Las oportunidades aparecen. Cuando la frecuencia cambia, la realidad responde en consecuencia. En un año estarás allí físicamente. Y cuando llegues, no serás un turista, sino un iniciado que regresa. La pirámide te reconocerá. Guardianes invisibles te reconocerán. Y la activación profundizará capas que solo la presencia física permite. Esto fue solo un aperitivo. La visita real será el banquete completo. Denis sintió profunda gratitud, no solo por la experiencia, sino por toda una vida de frustración que lo había preparado, porque ahora sabía, sin amargura, que si hubiera tenido éxito académico se habría vuelto complaciente, nunca habría cuestionado tan profundamente, nunca habría estado listo para esta revelación. El fracaso fue un disfraz para la preparación. Y el alienígena dijo, ahora regresa a tu cuerpo físico en Arizona. Allí te espera. Cuando despiertes, será el amanecer y despertarás diferente, activado e integrado, y comienza el verdadero trabajo, ¿listo? Denis asintió, sí, listo. Finalmente, listo. Y el alienígena tocó su frente nuevamente y la cámara se disolvió. Egipto se desvaneció, la conciencia siendo arrastrada a través de océanos y continentes. Denis abrió los ojos en Tempe, en un sillón del salón. La televisión seguía apagada, pero todo era diferente, colores más vivos, sonidos más claros. Se levantó, miró sus manos que temblaban ligeramente y supo, molecularmente, profundamente, que nada volvería a ser igual. Denis estaba de regreso en Tempe, aún temblando ligeramente por la experiencia, y el alienígena permanecía materializado en la habitación, una suave luz azul pulsante lo rodeaba y dijo: hay más que necesitas entender antes de irte. Enseñanzas que completan el cuadro, cosas que has experimentado pero necesitas comprender intelectualmente para explicarlas a otros, ¿listo para escuchar? Denis asintió, su mente aún procesando pero absorbiendo, y el alienígena comenzó, lo primero que los humanos preguntan al visitar Egipto, especialmente las pirámides y los templos principales. Es porque sienten que han estado allí antes, un déjà vu tan fuerte que algunos lloran sin saber por qué. Los turistas racionales se sienten repentinamente devastados emocionalmente. La academia lo llama proyección psicológica o romanticismo. Pero la verdad es diferente. ¿Realmente has estado allí, Denis? No en esta vida, sino en otras. ¿Cómo es eso?, preguntó Denis.
Y el alienígena explicó, cuando Sumeria fue destruida por un diluvio hace 13.000 años, los Anunnaki eligieron a miles de humanos que habían trabajado con ellos, escribas, constructores, sacerdotes. Aquellos que demostraron habilidad y lealtad, y reencarnaron estas almas en el Valle del Nilo. No al azar, sino intencionalmente, permitiendo que las mismas conciencias continuaran su trabajo en una nueva ubicación, construyendo Egipto, manteniendo vivo el conocimiento. Muchas de estas almas continúan reencarnándose hasta hoy, especialmente ahora, en la era del redespertar, y cuando visitan Egipto, la memoria celular lo reconoce. No es imaginación, es un recuerdo real que abarca vidas, de ahí el llanto espontáneo, de ahí la sensación de volver a casa, porque literalmente están regresando. Ah, y aquellos que nunca fueron, dijo Dennis, pero sienten un llamado profundo como yo lo sentí toda mi vida. El alienígena respondió, misma explicación. Trabajaste en la construcción de Dendera hace 3200 años. Fuiste un asistente de arquitecto, no un Anunnaki, sino un humano entrenado por ellos. Y elegiste estudiar Egipto en esta vida, no por casualidad, sino por memoria inconsciente. El alma recuerda incluso cuando el ego olvida, y cuando finalmente vayas físicamente, el reconocimiento será abrumador. Te lo garantizo. Dennis sintió un escalofrío. Todo tenía sentido de una manera que las explicaciones convencionales nunca podrían dar. Y el alienígena continuó, segundo punto crucial. Entender por qué los Anunnaki eligieron la piedra. ¿Por qué construyeron a escala tan masiva cuando podrían haber enseñado y marchado? La razón es la permanencia. Sabían que las civilizaciones surgen y caen. Las bibliotecas se queman, los pergaminos se pudren, el conocimiento oral se distorsiona a través de generaciones, pero la piedra, especialmente bloques de 50 a 200 toneladas, sobrevive a todo. Guerras, terremotos, milenios de abandono. Egipto es el servidor de respaldo de la humanidad. Hardware espiritual cuando el software falla. La biblioteca de Alejandría, dijo Dennis, estaba conectada. Se quemó y lo perdimos todo. Pero las pirámides permanecieron. El alienígena confirmó exactamente. Y no fue un accidente. Fue diseño intencional. El conocimiento más crucial codificado no en textos frágiles, sino en geometría, proporciones, alineamientos que no pueden ser quemados ni distorsionados. La piedra no miente. No cambia. Solo espera pacientemente a que los humanos aprendan a leer de nuevo. Y ahora, con tecnología moderna, escaneo láser, análisis computacional, comienzan a ver lo que siempre estuvo allí, matemáticas imposibles, alineaciones astronómicas precisas, acústicas diseñadas, todo intencional. Con respecto a los síntomas, dijo Dennis, cuando los visitantes entran en pirámides o templos y sienten cosas extrañas, mareos, calor, emociones intensas, ¿qué es exactamente eso? El alienígena explicó en detalle que no es psicológico. Aunque la academia lo descarta como tal, es una activación real ocurriendo. El vértigo es un campo magnético alterado de la estructura que realinea los chakras, especialmente el quinto y sexto, garganta y tercer ojo. El cuerpo no está acostumbrado, por lo que lo interpreta como desequilibrio, pero solo es recalibración. El calor intenso, especialmente en la base de la columna o el centro del pecho, es Kundalini activándose, energía vital despertando, aunque temporalmente. El llanto espontáneo es la liberación emocional de traumas de esta y otras vidas. La estructura literalmente expulsa densidad energética como exprimiendo una esponja sucia. Sale agua turbia. La ligereza o euforia posterior es una frecuencia temporalmente elevada. La persona literalmente vibra más alto durante minutos u horas. Una probada de la quinta dimensión. Algunos, los muy sensibles o ya parcialmente activados, experimentan expansión de conciencia, ven seres de luz, Anunnaki y formas energéticas aún guardianas de los templos. O reciben profundas percepciones sobre su misión de vida. Todo real, no alucinaciones.
Por eso tantos regresan transformados, dijo Dennis, aunque no comprendan qué ocurrió. El alienígena confirmó, sí, y la mayoría no entiende, atribuyéndolo a vacaciones o experiencias culturales. Pero el cambio es energético. El ADN comienza a activarse y la vida posterior nunca es la misma. Las sincronicidades aumentan. La intuición se fortalece. Crece el interés en la espiritualidad. Egipto funciona incluso al 20% de su capacidad original. Imaginen cuando se restaure el revestimiento y se reemplacen las pirámides cúspides. Volvería al 100%. Sería un renacimiento literal de una edad dorada. Dennis vaciló, luego preguntó lo que le había preocupado durante años: ¿por qué la academia resiste cualquier teoría alternativa con tanta ferocidad? No es solo conservadurismo científico. Parece una supresión activa y deliberada. ¿Por qué? El alienígena respondió con cuidado: porque la verdad libera, y el poder establecido, no solo académico, sino gubernamental, religioso, corporativo, depende de que la humanidad permanezca parcialmente dormida. Controlable. Un humano que sabe que es eterno no teme a la muerte, por lo que no obedece amenazas. Uno que sabe que puede sanarse a sí mismo no depende de la industria médica multimillonaria. Uno que sabe que puede manifestar abundancia no es esclavo de un sistema económico basado en escasez artificial. Uno que sabe que tiene poder divino interno no necesita instituciones religiosas como intermediarias. Por lo tanto, el conocimiento que Egipto preserva es peligroso para el statu quo, no para la humanidad, sino para las estructuras de control. ¿Saben eso?, preguntó Dennis. ¿El gobierno, el Vaticano, la élite, saben la verdad sobre Egipto? El alienígena dijo: algunos saben, no todos. Existen sociedades secretas que han conservado conocimiento Anunnaki durante milenios. Masones de alto nivel, rosacruces, órdenes herméticas. Estudian símbolos egipcios porque reconocen el poder real allí. Pero la mayoría lo mantiene egoístamente, usándolo para su propio beneficio, no para la elevación colectiva. Y los gobiernos, especialmente los que controlan sitios arqueológicos, suprimen descubrimientos que contradicen la narrativa oficial. La cámara bajo la Esfinge, por ejemplo, saben que existe. El radar de penetración terrestre lo confirmó hace décadas, pero no la abren porque su contenido destruiría la historia establecida, obligaría a reescribir todo, y eso crea caos que la élite no quiere manejar. Pero está cambiando, dijo Dennis, sintiendo esperanza: Internet, información fluyendo libremente. El alienígena confirmó: sí, la era de los secretos está terminando, por eso estamos regresando ahora, facilitando el despertar de quienes están listos. Y Egipto está en el centro de este despertar, no solo físicamente, sino simbólicamente. Y hay 5 verdades centrales que Egipto enseña, codificadas en todo, que debes entender para enseñar correctamente. ¿Cuáles?, preguntó Dennis, inclinándose. El alienígena enumeró. Los humanos no son cuerpos físicos. Son conciencia eterna habitando un cuerpo temporalmente. La muerte es ilusión, cambio de forma, no el fin de la existencia. Por eso un sarcófago no es tumba, sino útero de renacimiento. La realidad es creada por la mente. Pensamientos y emociones manifiestan experiencia física. La ley de la atracción no es moderna, es conocimiento Anunnaki antiguo que Egipto preservó. Los humanos tienen origen divino. El ADN contiene genes Anunnaki. Eres literalmente hijo de dioses, no una metáfora, sino genética, híbrido de primate terrestre y visitante estelar. El poder está dentro, no fuera. Cada humano puede sanar, manifestar, crear mediante conciencia elevada. No se necesitan intermediarios. Eres un templo. Eres una pirámide. Las estructuras externas solo reflejan el potencial interno. La evolución no es accidente sino diseño. La humanidad está en un viaje de regreso a su origen. Un despertar colectivo sucede ahora. Egipto es el mapa de este retorno. De lo material a lo espiritual, del sueño al despertar, del olvido al recuerdo.
Denis absorbió estas 5 verdades que la academia llamaría herejía, pero que resonaban como verdad profunda. Y el alienígena continuó, y lo último, pero más importante, Denis, Egipto físico es un espejo del viaje interior que toda alma debe hacer. Compréndelo visceralmente ahora, tras la experiencia en la cámara. No necesitas viajar a Egipto para despertar. Pero ir allí acelera exponencialmente porque las estructuras aún funcionan, la energía aún pulsa, y la presencia física permite activaciones que la proyección astral no alcanza. Así que sí, ve cuando puedas, y será pronto. Te lo garantizo. Pero mientras tanto, y para quienes nunca puedan ir financieramente, enseña que el verdadero Egipto vive dentro. Las pirámides simbolizan el despertar, base material amplia ascendiendo a una cumbre espiritual fina, un viaje interno que cada uno realiza. La esfinge es guardiana del dominio propio, domando al león interior con conciencia humana. El Nilo es el flujo de la vida, constante purificación emocional, borrando el pasado y renaciendo. Los templos son estaciones de sanación del alma, liberando capas específicas de dolor. Cuando esto se comprende, se puede construir un Egipto interior mediante meditación, visualización, estudio de símbolos, práctica de principios. El viaje externo se convierte en confirmación, no en necesidad, un bono, no un requisito. El conocimiento se democratiza, no solo para los ricos que pueden viajar, sino para cualquiera con sinceridad y dedicación. Denis sintió plenitud, recibiendo la enseñanza completa, y preguntó, mi misión entonces es compartir esto, escribir, enseñar, guiar a quienes sientan llamado al Egipto interno y externo. El alienígena confirmó, sí, serás un puente, no único pero esencial. Cada individuo activado se convierte en activador de otros. La red crece exponencialmente y Egipto despierta no solo en piedras, sino en corazones de millones globalmente. Redespertando conocimiento Anunnaki para la era moderna. No repitiendo el pasado, sino integrando sabiduría antigua con entendimiento contemporáneo. Una síntesis que crea la siguiente etapa evolutiva. Y tú, Denis, tras 40 años de preparación mediante frustración y rechazo, estás perfectamente posicionado para facilitar esto, no desperdicio, sino diseño perfecto, ¿comprendes ahora? Denis entendió completamente y la gratitud lo abrumó, no solo por la experiencia de esa noche, sino por una vida que lo había preparado. Sabía que el momento de la partida del alienígena se acercaba. La fase final de este imposible viaje comenzaría, el regreso a una vida normal que nunca sería normal de nuevo, llevando conocimiento que cambiaría todo para quienes estuvieran listos para escucharlo. La luz azul que rodeaba al alienígena se intensificó, pulsando más rápido, y Denis supo que la despedida había llegado. Rápidamente preguntó, ¿volverás? ¿Puedo contactarte si tengo preguntas mientras enseño? El alienígena negó con la cabeza, no volveré. Una sola intervención fue suficiente, pero no me necesitas. El conocimiento está integrado ahora. Y cuando surjan dudas, medita. Conéctate con tu Egipto interno. Las respuestas vendrán de adentro, no de una fuente externa, y otros seres activados aparecerán. Una comunidad se formará naturalmente. No estás solo en esta misión. ¿Y la visita física a Egipto? Preguntó Denis, dijiste que sería inevitable, ¿cuándo? El alienígena respondió, dentro de 8 meses, la sincronicidad traerá la oportunidad. Los recursos aparecerán inesperadamente. Surgirá una invitación. Presta atención a las señales. Y cuando suceda, no vayas como turista. Ve como iniciado que regresa. Pasa 3 días en Giza. Entra en la cámara del rey al amanecer. Acuéstate en el sarcófago físicamente. La experiencia será 10 veces más profunda que esta proyección. La activación completa de la segunda capa ocurrirá. Luego visita templos en el orden que te mostré. Un viaje de sanación completo y regresarás transformado más allá del reconocimiento. Denis sintió una extraña certeza, no esperanza, sino conocimiento de que sucedería exactamente como dijo el alienígena, y preguntó,
gracias por aparecer, por presentarte, por confiar en mí después de una vida de rechazo. Esto significa más de lo que puedo expresar. El alienígena asintió, gratitud innecesaria. Te preparaste mediante décadas de dedicación no recompensada. Esto demostró mérito de carácter, no por palabras sino por acciones. Y ahora lo compartes no con la arrogancia de quien sabe todo, sino con la humildad de quien ha experimentado algo. Un testigo, no un gurú. Esto es perfecto. Los Anunnaki aprobarían. Y con eso, la luz envolvió completamente al alienígena, su forma se disolvió. En segundos ya no estaba allí. Desapareció como había aparecido. Dennis quedó solo en la habitación en Tempe, el reloj marcando las 4 de la mañana. Toda la noche había pasado en lo que parecieron minutos, y se levantó, sus piernas firmes a pesar de la experiencia extraordinaria, y miró la estantería sobre Egipto. 40 años de estudio, y ahora, finalmente, comprensión. Los días siguientes fueron extraños. Dennis esperaba cuestionar su cordura, pero no. La experiencia permanecía sólida, real, y los cambios eran innegables. Se despertaba sabiendo cosas que antes no sabía. No intelectualmente, sino intuitivamente. Miraba jeroglíficos en libros, y el significado surgía instantáneamente. No una traducción académica, sino esencia energética. Y una mañana, escribiendo en su diario sobre la experiencia, sintió el impulso de compartirla, no de guardarla para sí mismo, y creó un blog sencillo, Redescubriendo Egipto, y escribió su primera publicación. No sobre alienígenas, porque eso habría sonado loco, sino sobre el verdadero propósito de las pirámides, tecnología de activación, no tumbas, y la publicó sin expectativas. 3 días después, 20 correos electrónicos, personas de distintos lugares, todos diciendo versiones de lo mismo, siempre supe que había algo más. Gracias por confirmarlo, ¿tienes más información? ¿Puedes enseñar? Dennis comprendió que el alienígena tenía razón. Los que están listos reconocen la verdad de inmediato. La resonancia no necesita pruebas. Empezó a responder, escribir más, crear videos simples explicando símbolos, templos, el viaje iniciático, y se formó una pequeña pero dedicada comunidad, 50 personas, luego 100. No viral, sino crecimiento orgánico basado en sinceridad, no en marketing. 6 meses después del encuentro, Dennis estaba en videollamada con un grupo de 12 personas discutiendo el simbolismo de Hathor. Alguien mencionó, estoy organizando una peregrinación a Egipto, grupo pequeño, 3 semanas visitando los templos principales, si alguien quiere unirse. Dennis sintió que era la señal. Pidió detalles. El costo era exactamente lo que había ahorrado de una consulta inesperada reciente. Tiempo perfecto. 8 meses después de la predicción del alienígena, estaba en un avión rumbo a El Cairo. Finalmente, después de toda una vida, iba a un lugar que había estudiado pero nunca había visto. Y cuando el avión aterrizó, al poner un pie en suelo egipcio por primera vez, el reconocimiento fue inmediato, visceral, no un turista que llega, sino un hijo que regresa a casa. Durante los días siguientes, visitando Giza, entrando en la Gran Pirámide, tocando las paredes con sus manos físicas, la emoción fue abrumadora, la memoria celular completamente despertando. Y cuando se acostó en el sarcófago de la cámara del rey al amanecer del tercer día, ocurrió la experiencia que el alienígena había prometido, una activación profunda, desbloqueo de la segunda capa. Y emergió transformado. Ya no era el hombre que era, sino el hombre que estaba destinado a ser, un puente entre conocimiento antiguo y buscadores modernos. Una misión clara, un propósito inquebrantable. 2 años después de ese encuentro imposible, Dennis se encontraba dentro del templo de Karnak al atardecer, guiando a un grupo de 20 buscadores a través del viaje iniciático que el alienígena le había mostrado. Mientras explicaba el simbolismo de las columnas representando la ascensión gradual de la conciencia, vio en sus ojos lo que el alienígena había visto en él, reconocimiento, resonancia.
Personas listas para recordar lo que siempre supieron pero habían olvidado. Y ahora, meses después de haber comenzado a escribir esta historia, quiero hablar directamente contigo, el espectador. Porque si has llegado hasta aquí, si la historia de Denis ha resonado contigo, si miras las pirámides y sabes en lo más profundo que no son tumbas, si sientes un llamado inexplicable a Egipto aunque nunca hayas estado, entonces tú también llevas memoria ancestral. Tú también trabajaste con los Anunnaki en vidas pasadas. Tú también estás siendo llamado a despertar. Si esta historia ha despertado algo profundo dentro de ti, si has comprendido que un verdadero viaje no es externo sino interno, si estás listo para construir tu propio Egipto interior, este libro te reconecta con tu esencia divina. Para quienes están listos para mirar hacia adentro en lugar de buscar afuera, descubriendo que todas las respuestas, todo el poder, toda la sabiduría ya reside dentro de ti, esperando ser accesada. Reconectando con la esencia divina olvidada, un núcleo eterno más allá de identidades temporales, traumas y condicionamientos que oscurecen quién eres realmente. Rompe el velo de ilusión que te separa de tu verdad, disolviendo capas de programación que te hicieron olvidar tu naturaleza divina. Establece una conexión directa con el Creador, no a través de intermediarios ni dogmas externos, sino a través de la divinidad que siempre ha existido dentro de ti. Disolviendo creencias limitantes profundamente arraigadas que te mantienen pequeño, dependiente, desconectado de tu ilimitado potencial interior. El libro está disponible en el primer comentario fijado debajo del video. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana compartimos historias que van más allá. Deja un comentario, ¿sientes que has estado en Egipto en vidas pasadas? ¿Qué síntomas de activación has experimentado en lugares sagrados? Si disfrutaste esta historia, puedes apoyar nuestro canal convirtiéndote en miembro o dejando un comentario de muchas gracias. Cada apoyo nos permite continuar revelando verdades ocultas. Recuerda, no estás aquí por casualidad. Algo en esta historia estaba destinado para ti, específicamente para ti. Quizá la confirmación que buscabas. Quizá el llamado que finalmente escuchaste. O quizá solo la semilla plantada hoy que germinará mañana. No importa lo que haya pasado. Lo que importa es que llegaste hasta aquí. Y eso es todo. Hasta la próxima historia.